Aquí comienza Hijos de Punta con Raúl Coe. Bienvenidos. Desde hace unos 10 años, al norte del departamento de Maldonado, se ha desarrollado un emprendimiento que combina la producción vitivinícola y la hotelería de muy alta calidad. El emprendimiento ha recibido premios internacionales por ambas actividades, mucho reconocimiento y queremos conocer de cerca este camino comercial. Hola Edmond. Hola Raúl, ¿cómo estás? Feliz de que estés en el programa. Edmond es Edmond Borit. Es el director y fundador de Sacromonte, uno de los emprendimientos turísticos más bonitos de nuestro país y especialmente uno de los que ha logrado mayor visualización a nivel internacional. Edmond, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Raúl por la invitación y por la oportunidad de hablar y dar a conocer un poquito más sobre Sacromonte. Primero me gustaría que nuestra audiencia conozca un poquito de tu camino de vida, Edmond. ¿De dónde sos? ¿Cómo fue que te acercaste al final de tu carrera profesional al mundo de la hotelería y de los viñedos? Perfecto, sí, es una pregunta, es la pregunta clave creo, porque yo soy peruano, soy ingeniero de alimentos y por mi profesión yo he estado mucho en la industria de los ingredientes o de los aditivos alimentarios. ¿Qué son los aditivos alimentarios? Son todos los productos que van dentro de los alimentos industriales. Ujú. A nivel macro, digamos, son los ingredientes, por ejemplo, la harina, el azúcar, los aceites, y a nivel micro son los aditivos, los saborizantes, los colorantes, los conservantes. Comprendo. Y yo he estado en todo, en los aditivos y a nivel macro también con los ingredientes, especialmente con los aceites vegetales. Es eso lo que me trajo a Uruguay. ¿Desde Perú entonces, pero ya venías recorriendo toda América? ¿Cómo fue ese camino profesional? Sí, bueno, los últimos 25 años de vida corporativa fueron en un grupo sueco-danés, elaborador de aceites vegetales para la industria de alimentos, ¿no? Ajá. Siempre nuestros clientes son las fábricas muy grandes de alimentos. Entonces, trabajando para este grupo sueco-danés, es que me sacaron primero de Perú, donde yo era representante de esta empresa. Yo tenía mi propia empresa de representaciones, ¿no? Entonces, esta empresa sueca-danesa me contrata para yo encargarme de toda América Latina, creando una unidad de negocio que no existía antes, ¿no? Prácticamente no había operación de este grupo en América Latina. Y primero me contratan en Perú empiezo a tejer las redes, a hacer los contactos, a ver cómo armo el negocio y después, naturalmente, por cómo se fue dando las ventas y cómo fue creciendo el negocio, terminé en Brasil. Ajá. En Brasil armo el equipo comercial, el equipo técnico, el negocio crece muchísimo, gracias a Dios, y el grupo me dice, bueno, ya que está tan grande el negocio, montemos una fábrica en América del Sur. Teníamos fábricas en México, en Estados Unidos, en Holanda, en Inglaterra, en Dinamarca, en Suecia, en Malasia, en todo el mundo, pero no había en América del Sur, ¿no? Ajá. Y el cuento corto es que en Brasil no encontramos una oportunidad interesante y me habían ofrecido a mí Uruguay. Así un amigo que conocía me dice, fíjate, en Uruguay hay oportunidades. Y yo dije, Uruguay, ¿qué voy a hacer en Uruguay si mi principal mercado está en Brasil? Y yo utilizo mucha materia prima para hacer estos productos que comercializábamos, materia prima importada. Entonces, ¿de qué me sirve importarla en Uruguay para luego exportarla a Brasil? Y no tenía sentido la logística, la importación y todo, pero cuando en uno de esos viajes que hacía visitando clientes en América, en toda América del Sur, paso por Argentina y teniendo la tarde libre dije, bueno, voy a conocer Uruguay. Qué momento bisagra esa tarde que decidiste cruzar el Totalmente. río. Pero fue así, esa tarde, bueno, está cerca, tomo un buquebús, tomé el ferry, llegué, hice la entrevista con esta gente que me habían
que me habían recomendado, que era la aceitera Cousa. Ujú. Y bueno, ahí me enteré de todos los beneficios que tenía Uruguay. La admisión temporaria, la ley de inversiones, era muy pro inversión. Entonces, justamente todo lo que yo pensaba que no era lógico, era interesante, porque podía traer la materia prima en Uruguay, darle valor agregado, hacer origen Mercosur, exportarla a Brasil. Además, recibíamos un drawback, teníamos la ley de inversiones, donde recibíamos los certificados de crédito a favor de la inversión. Todo cerraba, pero redondito, ¿no? Y fue así que decidimos montar la fábrica aquí en Uruguay. Eso ya te estoy hablando, ahí estamos en el 2002, que empiezo a viajar a Uruguay, y en el 2004 ya firmamos un acuerdo de cooperación con esta empresa local, Cousa, la aceitera, que nos brinda el terreno y nos brinda las facilidades para instalarlo, ¿no? Edmond, y entonces empieza ese proceso de enamoramiento con la forma de ser de nuestro país y en determinado momento el círculo, la actividad corporativa te resultó, estaba servido. Sí, totalmente. El negocio en Uruguay, yo creo que eso fue el catalizador, perdón, la fábrica que montamos en Uruguay, fue el catalizador de que yo terminara saliendo del mundo corporativo, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Fue un éxito, estábamos exportando, no sé, cerca de 80 millones de dólares al año. Para el grupo sueco-danés fue muy importante porque era una de las operaciones más rentables, porque se elaboraba aquí uno de los productos más rentables que tenía la corporación, ¿no? Ajá. Entonces, eso me llevó a que me promovieran como vicepresidente del grupo, y mucho viaje. Tenía que estar cada mes, mes y medio en Europa reportándole al CEO del grupo. Como vicepresidente teníamos que ver muchos asuntos ya a nivel corporativo, no solamente a nivel del negocio. Terminé viajando 130, 140 días al año y estando cada vez menos conectado con mi familia, ¿no? Y cada vez era una semana en Uruguay, una semana fuera, una semana en Uruguay, otra fuera. Yo he tenido una maleta lista para viajar con todas las cosas básicas al lado de mi cama. Qué interesante lo que estás diciendo porque estamos contando un periodo de tu vida de, por un lado, éxito en el mundo corporativo, lo que tal vez muchísima gente ansiaría, desearía o soñaría, pero desde ese lugar el día a día empieza a perder magia. Exacto. Y es justamente ahí viene yo tenía en ese momento cerca de 45, 46 años y empiezo a cuestionarme qué tanto valía eso que tenía, ¿no? Una posición muy interesante en una corporación que cotizaba en la bolsa, que cotiza en la bolsa de Estocolmo. En términos corporativos se les llama mid-cap a estas empresas, ¿no? Ujú. Como vicepresidente de una mid-cap, con una posición buena, como expatriado en Uruguay, con todas las condiciones económicas y de estatus corporativo súper interesantes, pero ahí digo, a ver, ¿qué pasaría si es que yo me muero mañana o si me da cualquier problema, un ACV, lo que sea? Digo, retrocedo para atrás y digo, tuvo valor, valió la pena todo eso, y digo, no, porque estaba un poco alejado de la familia, no tenía vida para mí, porque vivía en aeropuertos, en hoteles, en reuniones, y dije, esto no es vida, esto yo no puedo continuar así. Y ahí viene esa preguntita que no me preguntes cómo surgió, pero cuando empecé a cuestionarme esto, en un momento, me acuerdo clarito que estoy en el baño, frente al espejo, y digo, a ver, ¿qué pasaría si es que yo supiera que tengo 3 años de vida? Ujú. Vamos a suponer, no tengo nada, no tenía nada en ese momento. Digo, si tuviera 3 años de vida, ¿continúo con lo que estoy haciendo o cambio radicalmente y me dedico a hacer algo completamente distinto? Y dije, sí, suponiendo que yo tengo 3 años de vida, voy a hacer lo que quiero y lo que siempre soñé. Lo primero es salir de este grupo corporativo que no me dejaba vivir de alguna manera. Y lo segundo, ahí me acordé de mi abuelo, que era francés, viticultor, enólogo, que él, por esas cosas de la vida, también había sido expatriado de Francia a Perú, y para trabajar en una bodega en Perú, y terminó poniendo su propia bodega, que se llamaba Viña Borit, ¿no? Lleva el Ujú. apellido de la familia.
y él se llamaba Edmond, igual que yo. Entonces, cuando estoy en ese momento de crisis, por decirlo así, y me acuerdo de que yo de chico siempre quería hacer lo que el abuelo hizo, porque lo veía lleno de proyectos y planes y cosas, y guardaba yo las etiquetas de vino del abuelo que decían, por ejemplo, vino tinto, familia, y abajo decía el nombre, Edmond Borit, Ica, Perú. Entonces yo guardaba eso y decía, voy a hacer como el abuelo. Entonces cuando llegue ese momento de cuestionamiento de qué estoy haciendo, dije, pero si es esto lo que siempre quise, me olvidé durante 30 años o 40 lo que yo siempre había soñado por estar en este mundo corporativo de una vorágine impresionante, y dije, está, es momento de hacerlo. Tengo 3 años para hacerlo. Y ahí viene el cambio, ¿no? Y arranca la concreción de ese sueño, de esa belleza que es Sacromonte. Le contamos a nuestra audiencia, les invitamos a que lo visiten, es una región hermosísima de nuestro país, con colinas abruptas, con tajamares, y ellos han desarrollado allí un proyecto fascinante de hospedaje y de producción de vinos. Me gustaría que empecemos por contarle a la audiencia, arranca el sueño de Sacromonte. ¿Qué hizo que seleccionaran esta región de Uruguay y en particular ese campo? Bueno, habiendo estado en Uruguay ya algunos años, ¿no? Desde el 2000, viajando, conociendo Uruguay desde el 2002 hasta cerca del 2013, durante todo ese tiempo yo había visitado muchas bodegas, muchos lugares, y ahí me enteré a través de un amigo de que había un nórdico, no recuerdo el origen exacto, si era danés, noruego, sueco, no sé, que ya había hecho algún estudio en el país y que había determinado que el mejor terroir para, para la industria vinícola era Maldonado, y específicamente las sierras de Maldonado. Ajá. Entonces, eso para mí ya fue un corto camino para no buscar ni en Canelones, ni en Montevideo, ni en ningún otro lugar, y empecé a buscar sierras de Maldonado. Ok. En esa época, 2013, que más o menos empiezo a buscar algo, estaba el Gallito Luis. Claro, la publicación que venía adjunta al diario de papel. Exacto. Entonces, el Gallito Luis, yo iba directo a Maldonado, y en Maldonado siempre me aparecía Pueblo Edén, sierras, Pueblo Edén, hermosas vistas, Pueblo Edén, maravilloso. Era tan lindo lo que se vendía en el Gallito Luis sobre Pueblo Edén, que un día me voy muy temprano en la mañana, antes de empezar a trabajar, entraba a las, no sé, 8:30, 9, y me fui muy tempranito, de madrugada, para tener tiempo de ir y volver, ¿no? Llego a Pueblo Edén, sí, muy bonito, chiquito, pintoresco, pero no estaban esas sierras que yo me imaginaba, no estaban esas vistas que yo me imaginaba, pero estando en Pueblo Edén divisé a lo lejos las sierras, pero muy a lo lejos. Entonces tomo la ruta 12 nuevamente y empiezo a andar. Y sigo, casi ya llegando al límite con La Valleja. Uh-huh. Y veo un cartelito chiquito saliendo de la ruta en inglés, en chapa, pintado perfecto. No era hecho a mano, era una cosa profesional que decía For sale 650 acres. Me llamó la atención el inglés. Que estuviera en acres la dimensión. Sí, en acres. Y dije, esto tiene que ser algo súper interesante. Y me meto por ese camino, que es el camino a La Guillermina, y llego a la portera del terreno, ¿no? El mismo cartelito, súper pintoresco, lindo, perfecto, y un teléfono. Bueno, llamé, cuento corto, voy con el representante inmobiliario del vendedor. Cuando entro al terreno, veo todo lo que me había imaginado, ¿no? Veo esas curvas, eso quebrado, encuentro agua, hay un arroyo ahí abajo y un cerro. Cuando vi el cerro, dije, ese cerro tiene que ser mío. Ajá. Sí. ¿La caminería ya estaba hecha? ¿O fue No, parte del proyecto de ustedes? no había nada, era monte, era Porque todo monte. lo menciono porque hoy por hoy, cuando desde la ruta uno ingresa
a Sacromonte, hay una caminería preciosa que va recorriendo por encima de un arroyo, un puente, una colina, y de repente se descubre el momento maravilloso en que se ve la propiedad. Pero Sí, claro, cuando tú llegaste, si eso era caminando, ha de haber sido toda una aventura meterse. una aventura realmente. Y fue, ahí creo que fue la visión, creo, no, estoy seguro, fue la visión del paisajista, que era lo que te decía, ¿no? Cuando contrato a Roberto, lo primero que me dijo, vamos al cerro. Y dije, no, pero Roberto, yo quiero poner casitas, quiero hacer el viñedo, quiero hacer tal cosa. Roberto me dice, no, 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 yo quiero ir al cerro. Él subió el cerro, yo no pude porque era una cosa imposible, lleno de espina de la cruz y cosas. Y estando en el cerro, a los pocos minutos baja y me dice, ya lo tengo claro, no te preocupes, te voy a presentar una propuesta. Y dije, bueno, no ha visto nada. Pero claro, el hombre desde el cerro había visto todo y ya se había imaginado el cómo intervenir en ese paisaje, ¿no? Cómo explotarlo, ¿no? ¿Cómo deciden que la arquitectura, en particular de los refugios y de todo el emprendimiento, tenga este aspecto tan, pero tan atípico que quiero que le cuentes a la audiencia? ¿Cómo luce Sacromonte? Sí, mira, el proyecto, la idea original fue transformándose, fue evolucionando de una manera positiva, creo yo, pero distinta a la que originalmente habíamos concebido, ¿no? A ver. Primero, la idea era poner un emprendimiento vitícola, un viñedo, una bodega, pero siempre algo pequeño, ¿no? 5 hectáreas de viñedo, y a mí me interesaba mucho el aceite de oliva en ese momento. Ajá. Entonces, la idea era también tener algo de olivares, pero después de hacer todos los estudios, investigar, etcétera, resultaba que uno tiene que tener por lo menos 25 hectáreas de olivares para tener su propia almazara y uno mismo moler la aceituna, ¿no? Ujú. Para no tener que contratar servicio de terceros. Entonces, pero dije, bueno, vamos a empezar primero por el corazón, que es el viñedo, y en estas 100 hectáreas de terreno, que ahora te cuento un poquito la historia de cómo llegamos a ese terreno, cuando te hablo de llegamos, estoy hablando un poco de familia y yo, ¿no? Eh, al hacer el análisis de suelos de estas 100 hectáreas, encontramos que los mejores suelos estaban un poco repartidos. Había una parcelita ideal para, por ejemplo, Tanat, en un lugar a 200 metros o 300 metros de ella, una parcelita ideal para Cabernet Sauvignon, porque el suelo es un poco más ácido. Y así esas 5 hectáreas que íbamos a plantar quedaban un poco dispersas, pero a su vez quedaba muy lindo, porque eran como Como adornos en ese paisaje. islotes de viña de pequeña Exacto, escala, muy, muy boutique. exacto. Y súper quebrado, súper accidentado el terreno, ¿no? Porque son esas sierras muy lindas. Terminado el viñedo, bueno, el paisaje era tan lindo que yo dije, poner 25 hectáreas de olivares en esta zona era destruir ese paisaje que ya lo teníamos, ya se nos había dado, ¿no? Entonces, más bien ahí viene el primer cambio, que es, ok, vamos a hacer que la gente venga y que la gente disfrute este paisaje como lo estamos viendo, y vamos a hacerle un pequeño upgrade a este paisaje, y en vez de poner olivares, vamos a hacer hotel, y vamos a poner como casitas para que la gente pueda venir y disfrutar de este paisaje, ¿no? Casitas Y ahí rodeadas de viñedos. exacto. Ujú. Y ahí viene el trabajo del paisajismo. Contratamos a un paisajista, Roberto Mulieri, que es muy, muy crack, sobre todo con paisaje rural, ¿no? Que tiene esa sensibilidad para identificar lo que tiene de valor en el paisaje rural, las vistas. Él ve un árbol en medio de una mata gigante y está viendo un cuadro y ya está viendo cómo depilar esa zona para que el árbol se luzca, ¿no? Entonces hicimos el trabajo de paisajismo durante 2 años y medio. Quedó tan lindo que ahí viene el tema arquitectónico que preguntábamos, que dijimos, ok, bueno, la arquitectura, pasamos por 2 o 3 estudios de arquitectura y por algún motivo ninguno me convencía porque al final me di cuenta y dije, la arquitectura tiene que ser importante, pero no puede competir con el paisaje.
Entonces vamos a hacer una arquitectura que más bien esté a la par del paisaje, que no le quite protagonismo al paisaje y que la gente cuando venga realmente pueda disfrutar de una manera cómoda las vistas que tenemos. Ahí surge la idea de los vidrios. Tú estás metido en esos 60 metros cuadrados de refugio, le llamamos, y tienes una vista espectacular como si estuvieras en el medio de la naturaleza, pero con toda la comodidad como de un hotel de ciudad, ¿no? De 5 estrellas. Le contamos a la audiencia que esos elementos, esos refugios a los que se refiere Edmond, son prismas muy puros, espejados, que devuelven el paisaje al usuario que está parado delante de ellos. Y eso resulta muy sobrenatural, muy bello, muy puro y muy limpio. Edmond, estábamos entonces en un campo bastante natural, un campo muy poco intervenido, al que ustedes iban humanizando, lo iban dotando de la plantación de viñedos, el sueño de los refugios, pero había que materializar todo esto. ¿Cómo es hacer realidad un proyecto en esas condiciones? Empieza por hacer caminería, energía eléctrica, perforaciones de agua. Contanos. Mira, por suerte, yo no sabía la magnitud de esfuerzo que iba a tomar esto, porque llevó sangre, sudor y lágrimas. Era ir a todo pulmón contra muchas adversidades, ¿no? Ujú. De lo contrario, creo que de haber sabido no se lo hubiera pensado o repensado varias veces, pero fue poco a poco y creo que eso lo hizo más digerible, ¿no? O digestible. Primero vino el viñedo, Ujú. era lo primero que había que hacer porque la agricultura toma tiempo, el viñedo toma, no sé, 3, 4 años, 5 para empezar a producir un volumen interesante. Entonces, primero vino el estudio de suelos, la ubicación del viñedo. Después, para mí, el camino era simplemente cuestión de cortar pasto, pastizales y listo. Pero ahí viene el primer upgrade que se le hace al proyecto. El paisajista me dice, no puede ser un camino solamente cortar el pasto porque un día va a llover muchísimo. Yo vengo de Lima, en Perú, donde no llueve, y para mí las condiciones de lluvia las tengo como que metidas en el cerebro de que como que no existían en ese Entiendo. momento, ¿no? Ya hoy, después de tantos años, ya lo tengo, pero interiorizado, ¿no? Entonces me dice, no, tiene que haber un camino para evitar que los autos tengan problemas, complicaciones. Entonces, bueno, vamos a hacer el camino. El camino fue todo una odisea, porque hay roca, no había nada, había que hacerlo, pero de cero. Terminado el camino, ya como que tiene estructura todo, ¿no? Ya es un poco todo más fácil. Pero el camino se hizo no pensando en la logística de la construcción, se hizo pensando en la logística de los huéspedes. Entonces ahí tuvimos un problema así cuando dijimos, bueno, vamos a hacer los refugios y no los vamos a construir in situ. Ajá, los Yo refugios se tenido, produjeron aparte, se produjeron y se trajeron terminados. Claro, exacto, pero hay que entrarlos. sí, eso fue bueno y malo, porque yo hice una remodelación en Montevideo de una casa donde el proyecto iba a durar 5 meses, terminó durando 2 años, el costo era X y terminó costando 2X. Pasa. Dije, si eso fue en Montevideo, imagínate en las sierras de Maldonado, a 1 hora de la ciudad, esto va a ser un caos, ¿no? Entonces dije, vamos a hacerlo, vamos a construirlo prefabricado en la ciudad. Los arquitectos tenían todo eso claro y ahí surge la idea de construirlos en Montevideo, pero fue una construcción súper interesante porque no es lo que el steel framing o la típica construcción de yeso que hoy se utiliza mucho. En ese momento, estamos hablando de 2015, 2016 ya, hicimos como una estructura de acero sobredimensionada, Ujú. de 12x5, que era lo que se podía transportar en carretera, lo máximo que te permite vialidad. Y esa estructura es sobredimensionada para evitar la torsión, Comprendo. conseguir que esa construcción que tenía todo adentro,
tenía sanitarios, tenía eléctrica, tenía todo listo, iluminación, lo único que le faltaba eran los vidrios, ¿no? Entonces, esa estructura de acero, que iba a tener vidrio en los 180 grados y solo una pared posterior era pared de yeso, se trasladó, hicimos un prototipo, se trasladó al local y ahí nos dimos cuenta que los caminos no estaban hechos para eso, ¿no? Claro. Entonces, cuando construimos los 3 refugios siguientes, ahí sí modificamos un poco las curvas de los caminos para que esos camiones enormes y esas grúas gigantes, grúas que cargan 70 o 100 toneladas, pudieran acercarse al lugar donde iban a ser posicionados los refugios. Edmond, te hago una pregunta muy puntual. Cuando uno ingresa a Sacromonte, en cierto momento cruza un hermoso puente de madera. Sí, ¿Ese puente de madera lo transitaban esas maquinarias o hay otra acometida distinta que usaron las maquinarias? exacto. Ese puente de madera está hecho solo para el acceso de autos y alguna van pequeña de 10, 12, 14 Es pasajeros. para visitantes entonces, no es el camino de trabajo, digamos. No, tenemos otra entrada secundaria que es por donde entran los ómnibus cuando hay visitas grandes, Ajá. cuando tiene que ingresar algún camión. Y allí fue por donde entraron las maquinarias y las grúas que posicionaron a los refugios en sus lugares. Exactamente. Los refugios, además de todos los servicios que incluyen, que son tremendamente completos, acogedores, bien diseñados, funcionales, también tienen espacios exteriores. Hay un trabajo de relacionamiento con el exterior muy interesante, porque por un lado la superficie de los prismas es espejada, Sí. pero a la vez hay estanques de agua propios de cada uno de los refugios. Claro, la idea era justamente esa, ¿no? Que sea un hotel. Yo creo que Sacromonte es uno de los pioneros, por decirlo así, en el mundo del hotel paisaje. Hotel Eh, paisaje. sí, ya existía uno en Noruega, otro en España, en América en general, en América del Norte, América del Sur, son los primeros. Y la idea justamente del hotel paisaje es el concepto de que tú tienes que vivenciar y experimentar la naturaleza, ¿no? Desde el interior, donde está ubicado el refugio, hasta los alrededores próximos Ujú. y toda la superficie del terreno, ¿no? Entonces, exacto, el vidrio es espejado para que tú puedas tener las cortinas abiertas durante el día, contemplar todo el paisaje y que nadie pueda verte de afuera hacia adentro, ¿no? Claro. Y también para que el que está en el exterior vea en el vidrio reflejado el paisaje. Entonces, la construcción no es invasiva en el medio, sino refleja en un momento del día o dependiendo del ángulo donde uno está parado, refleja el cielo, refleja las nubes, refleja lo verde, ¿no? Y alrededor sí se hizo paisajismo, como tú mencionaste al principio, se humanizó un poquito el entorno cercano al refugio para que no sea tan agreste, ¿no? Se pusieron unos decks que tienen distintos formatos y en el deck hay una piscinita jacuzzi climatizada. Otro detalle que me parece curioso mencionar para la audiencia es que los vehículos de los visitantes ingresan al predio y se dejan en un estacionamiento grupal y luego toda la vialidad que comunica y conecta a los refugios entre sí con el clubhouse son con pequeños carros como de golf. Sí, tal cual. Ahí pensamos mucho pensando en la naturaleza, dijimos, bueno, vamos a evitar que los autos estén transitando por la cañería interna, porque imagínate, tú estás en tu refugio bañándote en el jacuzzi y sientes el motor y el ruido y la polvareda de un auto grande, pesado, que pasa cerca de ti. Dijimos, eso vamos a evitarlo. Y conseguimos carritos eléctricos, cero ruido, ligeros, no levantan polvo, nadie se entera de que el carrito está andando por ahí. Y cada huésped, cuando llega, deja el auto en el estacionamiento, se le asigna un carrito eléctrico 4x4, tiene que ser 4x4 por las pendientes. Claro. Es toda una logística, suena lindo, es lindo,
pero suena fácil, pero no, hay mantenimientos. Repuestos, me imagino que todo tiene su dificultad para hacerlo funcionar. Exacto. Edmond, me parece bueno mencionar que el emprendimiento hotelero tuvo un rebote internacional enorme a raíz de una nota muy importante en la revista Time, ¿verdad? Sí, sabes que nosotros nunca hicimos esto pensando en premios, ¿no? Era como el inicio de la historia. Yo tenía 3 años y en 3 años dije voy a hacer lo más lindo que se pueda construir esto. Y empieza primero Wallpaper, que es una publicación europea. Ah, sí, 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 la revista Wallpaper. Wallpaper nos dio una página gratis porque le encantó el concepto, justamente el concepto del espejo en la naturaleza, en cómo se camuflaban los refugios, le encantó, y nos dio una página y nos mencionó en la revista. Y Wallpaper es referente en Europa, entonces no te imaginas la repercusión que tuvo eso con los medios de turismo, los medios de arquitectura. Nos contactó Condé Nast en el mundo del turismo es Claro, top. la cadena Condé Nast. Exacto, nos contactó también, medios de Italia, de Francia, de Rusia, Alemania, y como que se hizo a nivel mediático conocidos Sacromonte, y luego todos esos medios en Europa, de alguna manera esa información llega a Estados Unidos y Interior Design, que es como digamos el equivalente de Wallpaper en Estados Unidos, quiere saber de nosotros. Interior Design nos entrevista. Perdón, me estoy llevando de una parte muy importante. En Estados Unidos, antes de Interior Design, llega a Surface. Ajá. Surface era como que empieza a dar premios a innovaciones en el mundo turístico. Y Surface nos convoca, quedamos en una lista muy pequeñita de convocados, en el medio te hablo de un hotel fantástico en Alemania, un hotel en México, en Los Cabos, un hotel en Nueva York y nosotros. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos nosotros en el medio? Ya es un logro fantástico, ¿no? Claro. Finalmente ganamos en esa categoría, fuimos a recoger el premio en Nueva York y nos entrevista Interior Design. Interior Design queda copado con el proyecto, con el concepto y nos da 12 páginas en su revista, sin pagar un peso, ¿no? ¡Qué maravilla! Una cobertura impresionante, y ellos tienen una premiación también anual que se llama el Best of Year. Ganamos el Best of Year en la categoría Resort y de ahí salta a Time, porque Time tiene un board de editores de distintos medios importantes a nivel mundial que hacen la lista de los 100 mejores lugares del mundo. Entonces, el cuento corto es que teníamos 8 meses de haber abierto y cuando nos llama Time y nos dicen, ustedes están participando dentro de la selección de los 100 mejores lugares del mundo, pensamos que era broma. Pero ¡qué maravilla! Cuando pasan los meses y después de entrevistas a mí, entrevistas a los arquitectos y entrevistas a distintos actores de Sacromonte, nos llama finalmente en septiembre del 2019 el editor de Time y nos dice, felicitaciones, Sacromonte ha sido elegido uno de los 100 mejores lugares del mundo. Qué orgullo, Edmond. Qué maravilla. Me parece también lindo mencionar y hacer justamente un instante de reflexión acerca de la fuerza que puede terminar teniendo un proyecto de arquitectura acertado. Confiar en profesionales de primer nivel, animarse a hacer algo diferente, algo radical, termina siendo lo que abre estas puertas que a veces son de hierro. Y sin embargo, a ustedes se les abrieron a fuerza de calidad. Sí, yo creo, sabes que de alguna manera ha habido mucha suerte ahí. Obviamente viene esa pasión por hacer algo lindo, algo distinto, algo diferente, algo único, pero ¿quién te acompaña, no? Primero viene el paisajista, que el paisajista es un enamorado del paisaje rural, y yo lo dejé ser, porque dije, este hombre obviamente tiene, con esa pasión que tiene, le va a poner todo, y le puso mucho corazón. Esos 2 años y medio de
de hacer paisaje fue fantástico. Y después vienen los arquitectos, donde ellos se involucraron de una manera impresionante con la construcción, con la arquitectura, que es el estudio Mapa, Mapa Arquitectura, Mapa Arquitectos, que le pusieron también, les encantó, se enamoraron, compraron el proyecto. Yo también los dejé volar. Y en ese ping-pong de ideas con el paisajista, con los arquitectos, resultó en algo maravilloso, ¿no? Algo muy lindo. Algo maravilloso que resulta que está en Uruguay, que sale en todos los medios del mundo y que se ha vuelto un verdadero orgullo. Yo quiero que todos los que nos escuchan se tomen un momento y visiten sacromonte.com para poder conocer un primer vistazo de lo que tenemos aquí en el norte de Maldonado, este emprendimiento de clase mundial que vale la pena visitar. Edmond, ¿ustedes están abiertos a lo largo de todo el año? ¿Están abiertos en ciertos periodos? Contanos. Mira, estamos abiertos todo el año. Todo el año. Todo el año, exactamente. Cuando alguien quiere venir, nosotros lo recibimos. Hay público para todo el año. Está el uruguayo, que se da una escapada en cualquier momento del año. Está el brasilero, que viene en media estación. Y está la gente del norte, los norteamericanos y los europeos, que vienen principalmente en el verano, ¿no? Entonces hay que estar abiertos todo el año. Qué bien. Me gustaría que ahora nos cuentes otra, digamos, otra gran área del emprendimiento que también ha ido recibiendo premios, porque esos viñedos que se plantaron al principio de todo, después de unos años empezaron a dar uvas de muy alta calidad. ¿Cómo ha sido hasta ahora el camino de vuestros vinos? Bueno, ahí también hay una mezcla de, creo que se produce el mismo efecto de lo hecho con la arquitectura y con el concepto del hotel, ¿no? Una mezcla de pasión, una mezcla de lo que la naturaleza ya te ofrece, lo teníamos ahí, y me refiero al suelo, que fue una sorpresa, primero porque obviamente ya sabíamos que la Sierra de Maldonado era ideal para hacer vinos o para sembrar viñedos y hacer vinos en Uruguay, pero nos encontramos con un suelo muy, muy especial, lleno de esquistos de mica y granito, que le dan una mineralidad muy, muy interesante al vino, ¿no? Ujú. Y tenemos un enólogo que también, un poco lo ocurrido con el paisajista y con los arquitectos, el enólogo es un apasionado por lo que hace y siempre está tratando de hacer algo también perfecto, poco intervenido, dejando que la naturaleza o que la cepa misma se exprese con lo que tiene, ¿no? Y tuvimos la suerte que el primer vino que hicimos, que fue un corte de Tanat, Cabernet Sauvignon y Merlot, a los 2 meses de estar embotellado, gana un premio en Asia, en el Decanter Asia Wine Awards, y eso como que me dio un empujoncito para decir, ok, vamos a lanzarlo a un premio mundial, no solamente regional en Asia, sino en algo mundial. A los 10 meses de estar embotellado, este vino va a concurso mundial, un concurso que es con panelistas especializados, pero donde el vino es catado a ciegas. Entonces el panelista no sabe lo que está catando, ¿no? Bueno, ese vino sacó 96 puntos. Siempre hay una escala de 100 en los vinos. Pocos vinos en el mundo llegan a 100. Lograr por encima de 92 ya es un gran vino. Bueno, sacamos 96 puntos en el Decanter World Wine Awards y medalla de oro en el primer vino que hicimos. Y si no me equivoco, fue la primera vez que un vino uruguayo en el Decanter saca un puntaje tan alto y medalla de oro. Qué orgullo. Qué lindo lo que estás contando, una historia de muchísimo éxito que ha sucedido a lo largo de un ciclo de 10 años, ¿verdad? Bueno, sí, desde que se plantó la primera vid en Sacromonte, ya van ahora en noviembre, vamos a cumplir 10 años. Y me imagino también un cambio de vida radical para ti en lo personal, desde el mundo corporativo, aprovechando ese conocimiento, tal vez algunos contactos que te habían quedado de ese ámbito para poder desarrollar los productos del vino a nivel internacional y me imagino también aprendiendo muchas cosas de desarrollar algo tan complejo como este emprendimiento en un país distinto del que deben hacer, ¿verdad? Sí, es muy distinto.
es desafiante porque una cosa es estar viviendo en Uruguay, trabajando para una multinacional, con la mentalidad de la multinacional y con el apoyo económico de la multinacional. Y otra cosa es estar en Uruguay solo, sin el apoyo económico de nadie, y solo contra códigos que no los conoces, que los empiezas a conocer, ¿no? Claro. Y Es una yo creo que esa es idiosincrasia la principal distinta. dificultad. La idiosincrasia uruguaya es propia. Sí, yo he aprendido, vamos a decirlo así, ahora la entiendo y la acepto y creo que el uruguayo está en lo correcto, porque vienes de una multinacional o también del país de donde vengo, de Perú, donde lo primero que uno está siempre buscando es lo profesional, 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 y sacrificas mucho en busca de lo profesional. Aquí yo creo que el uruguayo tiene muy buena idea del equilibrio, de ese balance entre lo profesional y la familia y la vida personal de uno, ¿no? Eso lo he aprendido a palos, pero lo he aprendido y me he dado cuenta de que es lo correcto. ¿Te parece que la decisión de emprender en Uruguay fue buena? Por supuesto, no me arrepiento para nada. Haría algunas cosas diferentes, pero las abordaría de manera diferente, pero lo que hice y cómo lo hice y lo que no lo cambiaría para nada. Edmond, te quiero agradecer mucho por esta charla, por el rato que nos dedicaste, pero también te quiero agradecer en nombre de alguna manera, nuestra región, de Uruguay, por elegir al país, por ir tan fuerte con la apuesta, por sostener la bandera cuando vinieron las dificultades y por, habiendo transcurrido todas estas experiencias, todas estas vivencias, sentir eso tan lindo acerca de este país que te recibe como un nuevo miembro de la sociedad. Sí, no, agradecerte a ti por la oportunidad de contarle a tu audiencia qué es Sacromonte y un poquito la historia atrás. Y, no, y agradecerle a todos los uruguayos, porque el uruguayo es muy receptivo. Realmente el uruguayo tiene mucho aprecio por el extranjero que viene. Y si tengo que decirles algo, es que realmente hay tantas cosas por hacer en Uruguay, hay tanto valor por aprovechar y por llevarlo al mundo que aquí me quedo. Hay algo muy lindo, además, los extranjeros que visitan en particular vuestro emprendimiento se llevan una imagen bellísima, tal vez de todo el Uruguay, porque a veces lo que tocan es de pronto aeropuerto, ruta Sacromonte y despegan otra vez. Y lo que les queda del país es una de las cosas más lindas que tenemos para mostrar, que es este campo divino del Uruguay, humanizado, con calidad, con diseño, con tanta pasión por parte de ustedes. Edmond, muchísimas gracias. Gracias a ti, Raúl. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla.